¿Qué sabes de la conquista de México Tenochtitlán? Cortés desembarcó en Veracruz el 22 de abril de 1519, que fue un Viernes Santo, el cual fue el que le dio el nombre a Veracruz, que era la verdadera cruz, la Vera Cruz, el día de la cruz. Tardó 2 años en lograr la conquista de México Tenochtitlán. Hay un libro llamado Los 7 mitos de la conquista de Matthew Restall. El primer mito es que eran hombres únicos. Realmente esto nos hace creer que eran como nobles o de la alta alcurnia que llegaron a América. Realmente los españoles que llegaron a América fueron Tulio y Miguel. Eran personas que estaban buscando aventura, dinero y quizá tierras que pudieran trabajar, al igual que indios que trabajaran, bueno, indios o indígenas, ellos pensaban que eran indios, pero bueno, eran indígenas, que trabajaran sus tierras. Es decir, ellos eran hombres libres, los indígenas eran hombres libres, vasallos del rey de España, pero lo que trabajaran y la tierra que trabajaran era del español. El segundo mito es que llegaron los ejércitos del rey de España, cuando realmente quienes eran aventureros buscando fortuna y pues tierras, ganancia, algo que les dejara algo. No tenían nada en España y tenían todo por lo que perder acá en las Américas. Al igual que realmente eran de pueblos pequeños. Entonces eran familias enteras que llegaban a conquistar y pues todos eran, la mayoría eran familias. Un tercer mito es que todos los que llegaron eran españoles. Realmente no todos eran españoles. Había andaluces, había griegos, italianos, incluso africanos que luchando a la par de su dueño lograban comprar su libertad. Y bueno, conforme fueron avanzando por América continental, fueron integrándose al ejército español aquellos pueblos indígenas que fueran a traicionar a México Tenochtitlan, que querían derrotar a los mexicas, pues ya no querían darles tributo. Otro de los mitos es el éxito inmediato, es decir, ya conquistamos y derrotamos a México Tenochtitlan, entonces ya conquistamos, lo cual no es cierto. La conquista se dio en distintos puntos. México Tenochtitlan sí fue duro de conquistar, pues duró 2 años, pero con esa derrota fue crucial para que otros pueblos se rindieran incluso antes de luchar. Pero hubo otros pueblos que no fueron tan fáciles de dominar, por ejemplo los pueblos de Oaxaca, que lucharon, y de Oaxaca y de Guerrero, que lucharon contra los españoles. Y obviamente, aún conquistada México Tenochtitlan, había levantamientos y no fue tan sencillo. De hecho, uno cree que la conquista duró poco. Realmente la conquista duró más de 300 años en concluirse, por así decirlo. Otro mito es que se tenía una comunicación eficaz. Es decir, que los españoles llegaron, quizá conocieron a la Malinche y pues todo fue muy fluido, ¿no? Todos hablaban español en esta película, lo cual no es cierto. Realmente Hernán Cortés llegó a Veracruz y yo creo que se escuchó algo así como Hajime Maste, Watashi wa Hernán Cortés des. Toso yoroshiku onegaishimasu. Es decir, no se entiende nada. Entonces la forma de comunicación fue muy básica, las palabras eran muy complejas para los españoles e incluso los traductores tenían que traducir quizá 3 veces, es decir, primero traducían del náhuatl, luego a otros dialectos y al final a un pseudo español que estaban apenas aprendiendo, es decir, una lengua tarda bastantes años en lograr tener una maestría adecuada. Tanto así que hay palabras eh, que fueron mal traducidas y así se quedaron. Tenemos el ejemplo de Churubusco, que realmente se dice Huitzilopochtli, que es el lugar de donde se adora Huitzilopochtli, ¿no? Otro mito es la debilitación y el exterminio. Los españoles realmente no querían
exterminar a los indígenas. Realmente, entre más indígenas dóciles hubiera, mejor para ellos, ya que ellos les servirían de fuerza de trabajo. Eh, es decir, ellos no vinieron a destruir, más bien querían dominar. Em, es decir, no vinieron a destruir todo tal cual. Obviamente vinieron a conquistar y sí fueron severos en algunas reprimendas hacia los indígenas. Y pues bueno, nadie va a ser dominado con caricias, ¿no? Entonces sí fueron muy severos, sí fue terrible, pero no era el objetivo exterminar a todos los indígenas. De hecho, un gran exterminador fueron las bacterias y los virus. Había enfermedades por la separación de Europa y América por tanto tiempo. Había enfermedades que aquí existían en América y se fueron a Europa, al igual que había enfermedades en Europa que vinieron aquí a México y a América. Otro de los mitos es la superioridad española. Si bien sí tenían armas ya de fuego, es decir, pólvora y algún proyectil, no era determinante. Es decir, un mosquete de aquel entonces tenía uno que poner la pólvora, vaciar la pólvora, poner el proyectil, apretar la pólvora, ¡puf!, explotar. Tardarías años en lograr un dominio con ese tipo de arma. Es decir, en lo que tú ya estás preparando tu mosquete, ya te cayeron 100 enemigos. Es decir, la superioridad no iba por ese punto. Al igual que los indígenas, quizá, pongamos un supuesto de que quizá en algún punto creyeron que eran deidades, pero las deidades no sangran y las deidades no mueren como los españoles podrían haber muerto en batalla. Es decir, los mexicas tampoco eran tan dóciles. Los mexicas se defendieron y vieron que los españoles morían. Entonces, no es que fueran tan dóciles. Los caballos quizá fueron imponentes, pero los caballos no son los caballos que ahora conocemos, eran caballos pequeños, para personas no tan altas. Uno diría, bueno, es que los españoles seguramente eran muy altos, no pasaban de unos 60, igual que los indígenas no pasaban de unos 60. Conforme ha pasado el tiempo, hemos desarrollado una dieta que nos permite ser más altos. En la actualidad somos más altos que en aquel entonces. Además, supongamos que tenían los cañones que explotaban y destruían los árboles y destruían la montaña. Pero imagínense en aquel entonces, tú eres un guerrero, adoras a Huitzilopochtli, que es tu dios de la guerra. ¿Tú crees que el rugir de un cañón te va a cumplir tu cometido? La guerra está en ti. Tú adoras la guerra. Entonces, no creo que haya sido tanto miedo al cañonazo o a las armas. Más bien fue no quiero decir traición, porque realmente no había una identidad nacional en aquel entonces de que todos éramos México y todos éramos unidos, sino la codicia que pudo haber tenido que pudieron haber tenido los distintos pueblos que traicionaron a México Tenochtitlán fueron la clave para la victoria de la conquista. Es decir, la promesa de quitarse los tributos, la promesa de ser libres y la promesa de futuras riquezas. Fue la que ayudó a los españoles, ya que los ejércitos estaban integrados 60% por indígenas, 40% por españoles. Síganme, denle like.